Qatar puso la plata y nadie protestó. El mundial se construyó a través de sobornos, tretas y pactos bajo la mesa. La olla podrida se destapó y los amos del fútbol, siempre tan impolutos, cayeron presos por esas jugarretas que habían hecho. Nadie dijo nada y aquí estamos a una semana del Mundial de Qatar 2022. Qatar 2022 fue construido alrededor de una leyenda, presupuestos estrafalarios, estadios icónicos, raros y muy caros, un presupuesto increíble, nubes artificiales, ciudades inventadas de la nada solo para la copa y alrededor el fútbol que seguía rodando. Qatar se lava las manos, dice que es el mundial más sostenible de la historia. Pero más allá de esas leyendas, de esas mentiras, la realidad y la verdadera cara de Qatar es la de un país que ha vulnerado los derechos de cientos de trabajadores que llegan a los miles y las muertes manchan el mundial que empezará en una semana. Alrededor de esa consecuencia medioambiental hablaremos en este capítulo de El Espectador a Rueda, un podcast creado para seguirle la pista a los deportistas colombianos en el mundo y que en esta primera temporada le seguirá la rueda a Qatar 2022. Andrés, empecemos. El Espectador a Rueda. Bueno, ya queda una semana para Qatar 2022. Esperamos con muchas ansias este mundial, pero alrededor hay todas estas discusiones sobre el lavado de cara un poco de Qatar y ese es el episodio que queremos tratar hoy. Para eso hemos invitado a María Paula Lizarazo de esta casa, periodista de Ambiente y Amazonía. María Paula, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hola Fernando, hola a todos y gracias a ti por invitarme. A la derecha, como siempre, el compañero de todos estos capítulos, Hugo Santiago. Caro, bienvenido. Bueno, pues Fernando, María Paula, Julián, para todos un saludo especial. Las cuentas hablaban de un año para el Mundial, se prendió un reloj que contaba un año, luego hablábamos de un mes y ya estamos llegando casi a cero. Y ya estamos ahí a una semana. A la izquierda, casi extremo izquierdo, Julián García, investigador de la Universidad Nacional, magíster en geomática. Él trabaja el comportamiento de las variables y contaminantes atmosféricos en proyectos de exploración petrolera para la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Universidad Nacional. Y además me soltaron un dato, candidato a PhD en geodesia. ¿Qué es geodesia? Julián, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Muy honrado de estar acá con ustedes. Y bueno, la geodesia es un campo de las ciencias de la Tierra que pues digamos que estudia la dinámica de las métricas y digamos el comportamiento digamos de la superficie terrestre frente a otros fenómenos, digamos. Y no fue el único dato que me soltaron porque también me dijeron que hincha de Atlético Nacional. Sí, me gusta. Pero me dijo usted que no así aficionado de esos locos. De irse a los puños. No. Algo muy tranquilo. ¿Y de dónde viene esa pasión suya también? No, por eso el es, fútbol un poco. No, por el fútbol sí es de familia. Pero digamos por el club es más por una herencia y como de la familia y de los amigos. Hay ansiedad por el mundial, ¿no? Por Qatar. Claro, esperándolo con ansias. A pesar de todo lo que vamos a hablar, mundial es mundial, ¿no? Fútbol es fútbol. Sí, porque ansiedad por la liga pues no hay, ¿cierto? Sí. Desafortunadamente no. Tengo que confesar una cosa y es que María Paula lanzamos el primer capítulo del podcast y lo primero que me escribió fue invíteme al podcast a hablar de Millos Loca.
Y acá estamos, ¿no? Así me dijo. Pero bueno, Andrés, sin mucho más, demos el inicio a el primer fragmento. A rueda de las breves. Ahora no se puede quejar nadie, porque esto se tenía que haber resuelto mucho antes. Jugar un mundial en un país árabe en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar, ahora ya está, o sea, todos han aceptado y bueno, la FIFA determinó que se juega en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, pero todo por plata, todo un negocio. Entonces, aceptamos el negocio y vamos todo para adelante. Queja no puede haber, porque las quejas eran antes, yo me puedo quejar ahora. Eso que decir, no, mirá, no corre. No, ya está. El tema está de que como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, después las consecuencias las pagan los de otra gente, la de más abajo. Lo decía San Pablo un poco, todo es un negocio, y abrimos este espacio de las breves con Hugo. Un poco cuál fue ese entramado alrededor de Qatar, cuándo se escogió la sede de Qatar y qué pasó alrededor de esa escogencia, Hugo. Pues Qatar es la sede del Mundial hace 12 años, casi contados 12 años, porque el 2 de diciembre de 2010 en Zúrich, en una cumbre de la FIFA, que yo creo que en unos años veremos películas y demás dramatizados al respecto, porque fue casi de película cómo se escogieron los dos mundiales, los dos últimos mundiales, el de Rusia y el de Qatar. Se habla de reuniones entre Vladimir Putin y los dirigentes de Qatar, los máximos, la gente del poder, cómo se sortearon. Se habla de compra de unos aviones franceses, incluso está por ahí pues la compra del PSG también está dentro de los datos que vamos a dar, pero también está, por ejemplo, las candidaturas que descartaron de Australia, de Estados Unidos, que era el otro finalista para quedarse con esta edición de la Copa Mundial, de Corea del Sur y de Japón, todas, exceptuando Australia, que ya habían sido sedes del Mundial. Alrededor de esa compra se destapó todo esto del FIFA Gate. Expliquemos un poco qué fue el FIFA Gate, esos sobornos y eso que llevó a la cárcel a los máximos dirigentes de la FIFA en ese entonces. Mire, Fer, para contestar su pregunta en concreto, el FIFA Gate fue una investigación que hizo Estados Unidos. Dicen que también un poco en represalia de esta designación de los entes del fútbol de las sedes del Mundial, donde sobre soborno, fraude, lavado de dinero, y cayeron muchos dirigentes. Acá en la región cayeron demasiados presidentes. Cayó Figueredo en Uruguay, Nicolás Leos, que era el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, Rafael Esquivel de Venezuela, y acá en Colombia cayó Luis Bedoya. Son dirigentes que actualmente están presos en Estados Unidos respondiendo por todo este escándalo. Pero le doy un dato. Antes del FIFA Gate estuvo el Qatar Gate, que fue una investigación que reveló France Football en 2013, 2 años antes de que estallara el FIFA Gate, hablando de cómo se daban sobornos, intercambios de temas de hidrocarburos para esta candidatura. Y para profundizar un poquito lo del PSG, varios días después de que se designa a Qatar como sede de esta Copa del Mundo, el fondo Qatar Investment compró al PSG, el club que hoy es de Lionel Messi, de Neymar, de Kylian Mbappé. Está en una crisis profunda económica, y días después, por una cifra bastante alta, se compró el equipo, y hablan de que eso tuvo mucho que ver con que Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, diera su voto a favor de los cataríes para recibir esta Copa del Mundo. Después descubrimos con el tiempo que era toda una estrategia geopolítica. Ya también poco para cerrar, Hugo, ¿cuánto costó el Mundial en relación a los otros? Porque la diferencia es astronómica entre uno y los demás. Para entrar en un contexto de cuánto más o menos costó este Mundial, hablemos de que fueron más o menos 6.500 y 10.000 millones para perfeccionar, para construir los estadios que faltaba. Hay un estadio que yo sé que esa pregunta me la va a hacer más adelante, pero se la adelanto de una vez. El estadio 974 dicen que es un estadio de Lego, porque es un estadio que se puede armar y se puede volver a desarmar. Esto hace parte de una proyección a 2030 que tiene Qatar para ampliar el país, para hacer más grande. Sin embargo, en concreto, hablamos de 220.000 millones de dólares que costó la realización de esta Copa del Mundo en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo lo que requirió el Mundial. Es el más caro de la historia y supera por mucho a los otros, porque Brasil costó 15
y Rusia, que fue el último mundial, costó 11.000 millones. La diferencia es abismal. Julián, queríamos preguntarte también porque hablaba yo un poco de las leyendas que se construían alrededor del mundial, y una de las leyendas que hablábamos con María Paula cuando preparábamos este capítulo era la creación aparente de nubes artificiales para solventar los temas del verano en Qatar. ¿Qué tan cierto fue? Entiendo que hubo unas pruebas, no va a haber nubes artificiales en Qatar, pero ¿qué tan cierto y qué hay detrás de esa leyenda de las nubes artificiales, por ejemplo, en Qatar? Bueno, digamos que en lo que hay evidencia es que la Universidad de Qatar, específicamente el Departamento de Ingeniería Mecánica e Industrial, sí estuvo desarrollando unos prototipos y unos artefactos, y explicarle acá un poco a las personas que no es tanto una nube como uno se la imagina, digamos, de gases, sino es más un artefacto parecido como a un dron, de forma plana y de un material súper ligero que es carbono súper liviano, y por dentro está, pues, tiene gas helio. Entonces, digamos que es un prototipo que se estuvo probando. La fuente de energía de este artefacto es como energía solar. Entonces, encima de este prototipo había como unos paneles solares y permitía movilizar fácilmente, digamos, esa estructura con respecto al posicionamiento del sol, y así dar sombra, digamos, al estadio. Eso se hizo, eso se probó. Se hicieron también unas pruebas con gases, pero esas sí definitivamente eran muy invasivas para el ambiente, entonces no se van a finalmente como aplicar, digamos, esos métodos, pero sí hubo pruebas de ese tipo. Julián, acá te quiero preguntar, esas pruebas que hicieron y que después un día conversando tú y yo me contaste que hay unas investigaciones que se están adelantando sobre el daño ambiental de este tipo de experimentos. ¿Cuál puede ser ese daño ambiental si en algún momento se decide empezar a usarlos o que la humanidad viva con esto? Claro, digamos que con respecto a esas nubes que se probaron en Qatar, digamos que el efecto, digamos, en los aspectos atmosféricos y climáticos no es tan grande, porque realmente la fuente de energía principal era la energía solar. Pero las pruebas, otro tipo de pruebas que se han realizado, no solo en Qatar, sino la NASA y otras instituciones, digamos, que están enfocadas en el desarrollo, digamos, de formar nubes para generar precipitaciones, digamos, en los lugares áridos, sí sugieren que hay, digamos, un perjuicio amplio, porque digamos que la atmósfera en general tiene una dinámica muy compleja y un equilibrio, digamos, que es muy, digamos, no se puede ingresar un agente así, porque puede estar, digamos, causando problemas a largo plazo. Entonces, cuando se emitían, digamos, gases para generar esas lluvias artificiales, se dieron cuenta que los riesgos, digamos, climáticos y atmosféricos eran muy, muy amplios. Y no era cosa solamente de este mundial que se estaba probando, sino que ya habíamos visto en otros eventos, como los Olímpicos de Invierno, esa especie de nubes para hacer nevar, ¿no? Correcto. ¿Cómo era esa relación, esos experimentos que se han hecho alrededor de este tipo de nubes? Sí, se estuvieron, digamos, disipando y se estuvieron mezclando de pronto gases en la atmósfera, en diferentes capas y altitudes de la atmósfera, para que hubieran reacciones químicas o físicas con algunos gases y estos pudieran, por ejemplo, hacer nevar o hacer llover. Eso es un aspecto extremadamente invasivo en un medio tan complejo y tan delicado como es la atmósfera. Entonces es una, en mi opinión, es una muy mala idea. Claro, y de los eventos deportivos. Pasemos, por favor, Andrés, al siguiente fragmento para hablar un poco de la contraportada en A Rueda, El Espectador a Rueda.
La contraportada. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Escuchábamos a Sepp Blatter, el expresidente de la FIFA, el día que le dieron la sede a Qatar, mismo día, como dijo Hugo ahorita, que le dieron la sede a Rusia. Con el tiempo, Blatter terminó en la cárcel y esta semana, después de todo lo que había pasado, después de lo que habíamos escuchado de Sampaoli, que dijo, ya es muy tarde para lamentarnos, esta semana Blatter dijo que fue un error concederle el Mundial a Qatar, cuando un poco ya, ¿qué podíamos hacer? Hugo, alrededor de Qatar estábamos hablando ahorita un poco de esas consecuencias invasivas de este tipo de experimentos, pero también ha habido mucha polémica por los muertos que ha dejado el Mundial. Específicamente, ¿cuántos muertos, según los informes de prensa de Amnistía Internacional, estamos hablando de trabajadores en la construcción de estos estadios? Pues resulta muy paradójico, Fer, porque se supone que el Mundial es una fiesta. Se supone que es la fiesta del mundo del fútbol que llega cada 4 años. Sin embargo, según The Guardian, hay más de 6.500 muertos a causa de la designación de este Mundial en los 12 años que lleva este proyecto en curso. Muertos de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, que son países cercanos allá en Oriente. Una cantidad de trabajadores inmigrantes un poco esclavos de lo que eran las condiciones laborales de Qatar, inhumanas por un Mundial a 50 grados, trabajando bajo el sol. ¿Cuáles eran los salarios, esas comisiones, todo lo que había alrededor de ese contexto de Qatar? Pues mire, Fernando, lo que pasa es que durante estos 12 años ha habido países en paro. Nepal, Bangladesh, India. Muchos inmigrantes han salido desesperados buscando pues, salir de esa pobreza extrema en que se puede presentar, y muchos reportan, le han contado a medios internacionales que tuvieron que pagar coimas de entre 500 y más de $4.000 a contratistas de sus países y de Qatar para poder irse a trabajar en la organización del Mundial, buscando situaciones, teniendo que emigrar. Los reportes hablan de más de trabajos de 60 horas seguidas, sin días de descansos en meses. Le leo una cita textual. Como si esto fuera poco, las viviendas que les proporcionan son espacios reducidos en los que viven hacinados, sin contar con las mínimas condiciones higiénicas. Esto lo dijo Guillermo Bupey, presidente de la Federación de Museos de Derechos Humanos. Gente presa finalmente en Qatar, porque también entiendo que esas comisiones que ellos tenían que pagar para tener el trabajo no les permitían salir de Qatar. Es decir, eran inmigrantes esclavizados que finalmente nunca o no podían salir de Qatar porque tenían que trabajar y pagar esas comisiones a las aseguradoras para garantizar su trabajo. Eso, y súmele que en agosto, hace menos de 2-3 meses de la realización de este Mundial, por lo menos 60 trabajadores migrantes fueron detenidos por protestar en Qatar, en el país donde estaban trabajando, porque llevaban meses sin que les pagaran su salario. Y lo mismo, esto es una cadena que retrasa lo mismo que usted estaba diciendo, los mismos para pagar a las aseguradoras, las coimas que les estaban cobrando, pues tampoco les pagaban. ¿Cuál fue la respuesta del Estado catarí? Se los llevaron presos, los deportaron a sus países de origen y pues lo más probable es que se han ido sin percibir su dinero. Puestas las bases, ya hablamos un poco de lo que era el proceso invasivo en el medio ambiente, en los ecosistemas. Hugo ya nos hablaba un poco de lo que eran los muertos. María Paula, en medio de todo ese sistema, ¿cómo seguir ansiosos alrededor del Mundial, a pesar de esas consecuencias climáticas que ya vamos a abordar? ¿Cómo entender ese contexto en el que está Qatar? Pues Fernando, es algo muy complejo, especialmente para los expertos climáticos. Y acá quiero darte como un par de cifras para que empecemos a pensar cuál es la huella de este Mundial. Desde 2011 hasta lo que vamos de 2022, se han emitido más o menos 3,6 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono.
con actividades relacionadas al mundial, construcción de ciudades, construcción de estadios, bueno, etcétera. Esto es más o menos el 3% de las emisiones totales de Qatar en un año, como para que veamos la dimensión de las cosas. Pues según datos del Banco Mundial. Uh-huh. Y pues hay algo importante que creo que vamos a desarrollar más adelante, y es que Qatar se ha vendido como un mundial sostenible y ha adelantado una serie de proyectos y de platas con las que se supone que va a compensar estas emisiones que acabamos de ver, pero eso tiene mucho por debajo de la mesa, la verdad. Por supuesto, Qatar se lava las manos, se lava la cara, y eso nos da paso para la siguiente sección, conversando a rueda. Andrés, suelta la quinta pista, por favor. Conversando a rueda. Es difícil construir estadios en Qatar. Tienes que trabajar en sus veranos, que son de 50 grados centígrados. Eso no es bueno para una persona. Estar bajo el sol y hacer un trabajo físico es imposible. Nadie ha pensado en los trabajadores. Hubo muchas oportunidades para denunciarlo desde la concesión del Mundial. 2 o 3 años para decir, por cierto, el proceso no está bien. Lo veo desde el punto de vista futbolístico. Y no me gusta que a los jugadores se les reclame de vez en cuando que manden un mensaje. Ustedes son periodistas. Ustedes deberían haber mandado ese mensaje y no escribieron grandes artículos criticando el asunto. Todos somos culpables. Y decirle ahora a los jugadores, tienen que llevar este brazalete porque si no van a estar de este lado y no del otro, no me parece bien. Son futbolistas y este es un torneo que hemos organizado nosotros. Los jugadores irán y jugarán lo mejor que puedan para sus países. Escuchábamos a Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, hablando precisamente sobre esa responsabilidad que tienen los jugadores alrededor de Qatar y sobre la responsabilidad que tiene el mundo del fútbol. Hugo, desde el principio hemos visto un Qatar que se ha querido lavar las manos, un Qatar que se ha mostrado que le sonríe al mundo, básicamente, y se invita a vivir la fiesta del Mundial, pero que detrás tiene severas consecuencias. ¿Cómo ha sido un poco ese lavado de cara? ¿Cómo has visto tú ese lavado de cara de Qatar? Pues, Fernando, comenzando por decir que Qatar es en este momento el patrón de Messi, digamos que el futbolista más icónico que puede estar jugando esta Copa del Mundo. Son los jefes en el Paris Saint-Germain. Ojalá eso no implique que jueguen más allá de lo que se juegue en la cancha para que su jugador insignia de PSG les lave la cara, porque es lo que lleva haciendo más o menos un año desde que se fue a jugar a París. Sin embargo, hay un dato que no es menor, y es que hablando de coimas, de lo que hablábamos de la designación del Mundial, que en el último año reportan pues unas cifras un poco oscuras, un poco de lobby, lo que llamamos aquí en Colombia, en el Parlamento británico, por cifras de hasta 300.000 euros a los parlamentarios, lo que también incluye estancias en hoteles de lujo, vuelos en primera clase, y ojo porque esto es un poco inusual para nosotros en este lado del mundo, entradas para carreras de camellos en Qatar. ¿Todo para qué? Para hacer un poco de lobby en el Parlamento británico, comenzar a limpiar la imagen de Qatar. Esto no es un trabajo que es de ahora, es algo que llevan haciendo mucho tiempo para poder limpiar la imagen de la que es la flamante sede del Mundial. Hay una estrategia geopolítica indudable alrededor de Qatar, Julián. Qatar se vende como un mundial sostenible, dice que es carbono neutro, y nos gustaría entender a nosotros también un poco qué es ser carbono neutro. ¿Por qué venderse así? ¿Cuál es la necesidad de Qatar de lavarse la cara? Ahorita explicaremos ese término a profundidad, pero específicamente, ¿qué es ser carbono neutro y cuál es esa obsesión? Bueno, la carbono neutralidad es, digamos, cuando un país o una comunidad, una organización, inclusive una persona, logra, digamos, compensar
las emisiones de contaminantes, en este caso específicamente de dióxido de carbono, digamos, respecto a las actividades que genera. Entonces, por ejemplo, yo construyo un proyecto, un parque industrial, y eso tiene determinadas toneladas, digamos, de CO2 a la atmósfera. Entonces yo debo, la carbono neutralidad es cómo compenso ese mismo número de toneladas de dióxido de carbono, ya sea, digamos, por ejemplo, haciendo un sistema de bioparques o de captura de CO2 o la siembra de árboles, etcétera. Hay muchísimas formas de hacerlo. Es como voy haciendo un espejismo, voy creando algo para limpiar un poco esa imagen, ¿no? De la carbono neutralidad que hablas. Correcto. Finjo aquí para que las consecuencias que estoy generando en otro lado no sean tan potentes o no tengan esa carga tan fuerte. Claro, es decir, hay que tener cuidado con eso porque hay proyectos que sí logran carbono neutralidad. No es que todo lo que ahora le llaman carbono neutralidad no sea una mentira. Ajá. Pero, digamos… sí, es una estrategia. Es una estrategia, exactamente. Y sobre todo acá en el tema del Mundial y la organización de pues sí han surgido muchas controversias y temas de discusión, de debate, donde puede que no sea cierto esa carbono neutralidad que están declarando. Claro, María Paula, hablemos un poco de esos créditos de carbono de los que estamos hablando, los que vamos a empezar a hablar, para explicar un poco también lo que es el greenwashing y explicar qué estamos tratando de compensar, qué lavado de cara estamos haciendo, o sea, por qué estamos lavando la cara de Qatar. Listo, pues siguiendo con lo que decía Julián, hay unas cosas que se llaman créditos o bonos de carbono, que es lo que las compañías compran o los eventos compran para solventar esas emisiones que generan. Entonces acá les voy a contar, estos son unos datos de la ONG Carbon Market Watch, de un informe que salió recientemente. Qatar se comprometió a compensar 1,5 millones de toneladas de CO2. ¿A raíz del Mundial? Sí. O sea, ellos hacen el Mundial a raíz de eso, tienen que compensar. Ajá, se comprometieron, pues. Okay. Recordemos que Qatar es un país que hace parte del Acuerdo Climático de París, pero a la vez es el país que más emisiones genera en el mundo. Entonces, si Qatar no cumple con el Acuerdo de París, realmente no pasa nada, es más un tema moral que de sanciones. Entonces, bueno, para que tengamos eso ahí como claro. Hasta ahora, Qatar ha apoyado unos proyectos de energía eólica en Turquía y en Serbia. ¿Cuál es el problema de esto? Para que las compensaciones realmente sean válidas, las compañías tienen que aportarle a proyectos extraordinarios o a proyectos que no tenían como ya una financiación previa. Es decir, tienen que generar una compensación que realmente sea significativa. Entonces, ¿qué pasa? Están apoyando unos proyectos en Turquía y en Serbia, y esto, según el informe de Carbon Market Watch, no es significativo porque Turquía tiene la cuarta mayor capacidad instalada de energía eólica en Europa. Son proyectos que finalmente ya tenían plata de antes y que lo que hizo el Mundial fue como inyectarles otro poquito. ¿Sí? O sea, como no, dar más dinero sí, para hacer esa limpieza de cara que exactamente, pero eran proyectos que sí o sí, sin esa plata ya se iban a hacer. ya existían. Exacto, entonces ahí no están realmente compensando nada. Si miramos esos proyectos que están apoyando más todo esto y que ahora tienen buses eléctricos, y bueno, ahorita más adelante hablamos de eso, hasta ahora, de ese 1.5 millones de toneladas a las que se comprometió Qatar, solamente ha logrado compensar 200.000. O sea, eso no es nada. O sea, no es nada. Exactamente. Cuando dicen que son el mundial más sostenible de la historia. Exacto. Ahora, ¿qué ha dicho como el comité que organiza esto de la FIFA? Que hasta que no se acabe el mundial no van a presentar realmente como las cifras de todo lo que lograron compensar. Sin embargo, teniendo como este precedente y sabiendo que el mundial pues dura un mes, pues hay mucha controversia sobre si realmente van a presentar algo, y pues también hay que entrar a analizar. De pronto en un mes nos volvemos a sentar acá y miramos pues qué pasó. Y hay otra cosa que creo que es importante mencionar,
y es que se creó una organización del Golfo para la investigación y desarrollo de este mercado de carbón en el que se metió Qatar. Esa organización, ese comité se creó pues como para verificar qué es lo que está haciendo Qatar. Ahora, hay una empresa que se supone que verifica cómo Qatar está invirtiendo esta plata y si realmente son proyectos válidos, bueno. Pero esa empresa hace parte de ese mismo comité y tiene el mismo presidente que el comité. O sea, todos con los mismos, todos, claro, todos ahí pegados. Entonces eso también pues genera muchas dudas. Pues los mismos con los mismos siempre. Julián, un poco para entender también es por qué esa huella de carbono, o sea, es tan alta o podría ser tan alta, este rastro que estamos hablando en el Mundial, o sea, ¿cuál es la razón que genera el Mundial? ¿Cuáles son esas condiciones que genera para que Qatar necesite hacer esta compensación? ¿Qué genera un Mundial de fútbol o qué genera específicamente este que tiene tanta carga detrás de sí? Bueno, pues esencialmente la explicación se basa es porque, digamos, por la ubicación geográfica donde se está realizando el Mundial. El Mundial se está realizando en uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Eso indica, digamos, que el consumo del mismo como fuente de combustible para la mayoría de industrias, para la construcción, por ejemplo, de estadios, pues vienen de las fuentes de energías fósiles. Y sabemos que se han hecho pues, una cantidad de obras impresionantes y eso repercute directamente, digamos, en las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la discusión básicamente es esa. ¿De dónde se está, digamos, de dónde se está sacando la energía para impulsar todos estos proyectos de infraestructura y específicamente la organización del Mundial? Exacto. Esa es básicamente la explicación. Obviamente hay otras explicaciones, ¿no? Políticas, económicas y de intereses, pero digamos que… Pero la ambiental va claro. Por ahí. Julián, hace un rato que hablábamos de que se han generado como 3,6 millones de toneladas en estos más de 10 años en actividades relacionadas con el Mundial. Yo acá tengo que como que el país saca pecho diciendo que hay 800 nuevos autobuses eléctricos, 16.000 árboles plantados, 700.000 arbustos cultivados en viveros y una planta de energía solar. Este tipo de iniciativas compensan algo, o sea, bueno, no sé si hay forma de calcular, ¿no? De medirlo, pero… Claro, hay formas de medirlo, hay métricas para eso, pero digamos en lo que podría yo aportar es que, digamos, ese tipo de iniciativas ecológicas o ambientalmente amigables, digamos, sí, definitivamente sí tienen un impacto. No podemos decir que no tenemos, digamos, los datos para decir que no. Lo que sucede es que al comparar con la magnitud de este evento y el número de emisiones que se están generando, pues esas iniciativas pueden ser irrisorias. Claro. Entonces, yo por acá tengo unos datos que también me llamaron la atención. En el 2021, las emisiones totales de dióxido de carbono de Qatar fueron de 97.69 millones de toneladas. Digamos que si uno lo pone en perspectiva, hay países que contaminan muchísimo más, o sea, contaminan el doble, el triple o mucho más. ¿Como países como cuáles, por ejemplo? Estados Unidos, China, India. O sea, son países que tienen una carga mucho más fuerte. Muchísimo. Pero ahí no juega también el tamaño de los países. Claro. Y las dinámicas de las actividades de la población. Eso tiene mucha… Una población mucho más extensa, mucho… Y las actividades propias que hacen, claro. Pero cuando uno va a mirar los datos un poquito más a fondo, resulta que Qatar, ya María Paula lo mencionaba un poco, tiene una de las tasas más altas de emisiones de dióxido de carbono del mundo por habitante. Entonces eso llama la atención porque explica muy bien que, digamos, que siguen siendo
o estando dentro del grupo de los países que más contaminan en este tipo de gases, en los óxidos de nitrógeno y en el dióxido de carbono. Entonces es interesante tener eso en cuenta. Y también el crecimiento que está llevando las emisiones de dióxido de carbono en Qatar, porque desde el 2020 al 2021 crecieron 3,13%, o sea, eso es más o menos casi 3 millones de toneladas en un año, y eso es una cifra significativa. Claro, considerable. ¿Ibas a decir? Sí, mira, es que acá les tengo otro dato, un cálculo del Fondo Mundial para la Naturaleza, salió este año en el día del sobregiro del año. Acá para explicar rápidamente, el día del sobregiro es el día en el que ya la Tierra consumió todos los recursos que tenía para ese año. Entonces, eso fue, si no estoy mal, el 28 de julio. Desde el 28 de julio empezamos a vivir con los recursos que teníamos para 2023. Y así como que la Tierra va entrando en un autocrédito, por decirlo así. Pagando una deuda. Sí, pues gastándosela más bien, al crédito. Según ese informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, si todos los países del mundo consumiéramos al ritmo de Qatar, necesitaríamos 9 planetas al año. Si todos consumiéramos como Estados Unidos, 5,1 planetas. Como España, 2,8. Mientras que en países de lo que unos llaman el sur global o pues países en vías de desarrollo como Yemen, necesitaríamos solamente 0.3 tierras para vivir todos. Entonces acá vemos pues el nivel del país al que del que estamos hablando y la gravedad de lo que produce. Claro, y son datos que ponen bien en perspectiva. Hugo, yo no sé si recuerda hace poquito, Champions League, Mbappé, hablábamos de, un poco para poner en perspectiva, María Paula preparó unos datos, pero no sé si se acuerda, le preguntaron por los Jets, los viajes del PSG, sí, y él se partió de la risa. Con Galtier, con el técnico del PSG. Con Galtier, técnico del PSG. Porque son recorridos que perfectamente podrían hacer en tren, es lo que alegaba el gobierno francés. Le pedía al Paris Saint-Germain, bueno, recapitulamos, el equipo de Messi, de Neymar, que si podían hacer los desplazamientos para bajar la huella de carbono, los hicieran en tren. Que eran 2 horas. Exacto, recorridos de 2 horas en Europa, pero ellos los hacen en jet privado, por supuesto. Tienen el músculo de Qatar Investment de todo el país. Y cuando les dijeron eso, pues es muy diciente el full de video donde se ríen. Porque se ríen. No vamos a dejar de usar nuestros aviones porque no se nos da la gana. Sí, él que dice, no sé, María Paula, ahí hay un dato que tú tienes que reunimos, alrededor también de lo que se ha hablado mucho, esa polémica, ese crédito, eso que vamos hablando de la huella de carbono de Lionel Messi, y lo que consumen los grandes ricos del mundo a través de estos viajes en jets privados y esa huella a la que vamos sumando. Sí, pero antes de hablar de Messi quería agregar algo a lo de esa anécdota de Mbappé, y es que les preguntan realmente es si no han pensado en viajar en tren. Sí. Y entonces pues a ellos es cuando se ríen, y yo creo que acá lo diciente es que es algo que no está es algo que está, es una conversación que está en un nicho tal vez de gente pues experta y gente, no sé, científicos, como gente interesada o ambientalistas, pero lo que vemos es que a las grandes órbitas del mundo el tema no se da. Juliana, a ellos no les importa mucho, ¿no? Lo que dice un poco María Paula es cierto. Sí, no, la conciencia, digamos, ambiental, pues no es, digamos, se habla mucho de eso, pero eso realmente no es una práctica que se ejecute en muchas esferas de la sociedad. Por ejemplo, en este nicho de los deportistas, pues no es como algo... Menos en ellos que tan icónicos están, el mensaje no es tan claro. Uh-huh. Y lo que hablábamos un poco de Messi. Sí, mira, solo entre junio y agosto, Messi realizó 52 vuelos en su jet privado. Esto supone 1.502 toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Eso es lo equivalente a lo que viajaría un francés en 150 años. ¿Sí? Eso es una huella
tremenda. Y algo que Qatar, de lo que Qatar saca pecho es que como es un país chiquito y todo queda tan cerca, pues la gente no se va a tener que movilizar en avión. Mentira, porque más o menos el 52% de las emisiones que va a generar Qatar tiene que ver con los aviones que traen turistas, demás. Y hay un tema, y es que como Qatar es tan chiquito, muchos se van a tener que quedar en Dubái y como otros países cercanos, pues que están a 45 minutos en avión. Entonces, pues no. Sí, creo esa que huella no. no. Y se dice mucho que este va a ser el mundial en el que la gente va a poder ver 2 partidos por Sí. día, que eso no se podía hacer, pero claro, ahí detrás hay una huella, Claro. hay una huella muy, muy, muy potente. Otra de las huellas, ya dirigiéndonos casi hacia el final de este capítulo, pero otra de las huellas que se veía mucho este fin de semana, Hugo, fútbol alemán, el fútbol que no paró en estos últimos meses, llegamos casi hasta una semana del Mundial, esta semana que estamos a la expectativa, el fútbol no paró. Y en Alemania, muchas barras, Alemania siempre tan potente con Philipp Lahm, pero también con Toni Kroos, que reacios a participar de Qatar. Las barras alemanas sacaron muchas pancartas, no sé si las vio, protestas, barras en contra del Mundial, una protesta fuerte que se dio desde las hinchadas en el fútbol alemán. Pues para hablar de eso hay que hablar de la política de las barras. Imposible hablar de este tema y no hablar del San Pauli, que es uno de los equipos más políticos, sino tal vez el más del mundo, con políticas abiertas pro la comunidad LGBTI, entre otras cosas. Y sí salieron, sin duda, boicots a Qatar, se suman a boicots de patrocinadores. Claro, y no solo de Pauli, sino de todos, Sí, del Borussia totalmente. Dortmund, tal. Yo veía yo una pancarta que me llamó mucho la atención que dice, cuidan el aire acondicionado, pero no la calidad del aire. Sí. Algo así. María Paula, hablemos un poco de eso, del aire acondicionado, de todo lo que, la huella que deja eso y la construcción alrededor del aire acondicionado que se va a hacer en Qatar para solventar un poco lo que son las condiciones de un clima totalmente devastador, 50 grados centígrados, razón por la que el Mundial se pasó a diciembre. Hablemos de eso del aire acondicionado alrededor del Mundial. Bueno, se supone que en cada estadio cuenta con una central de energía instalada a kilómetros del estadio. Entonces, en el estadio hay una máquina que recibe agua helada, perdón, en el estadio no, en la planta. Hay una máquina que recibe agua helada y esta a su vez es bombeada al estadio a través de tuberías puestas a lo largo de las tribunas y en la cancha. Así sale el aire acondicionado y está programado para mantener una temperatura de unos 26 grados centígrados. Dicha tecnología emplea un 40% aproximadamente de menos energía que los sistemas de refrigeración convencionales y se supone que sirve para ventilar todo el recinto. Entonces acá, Julián, ¿esto qué tanto impacto positivo pues, puede tener y qué controversias también puede tener? Bueno, yo creo que este es de los temas más donde, digamos, la perspectiva científica también se centra, porque para el funcionamiento, digamos, de los sistemas de refrigeración y de acondicionamiento del aire, se utilizan unas sustancias que se llaman HFCF. Se llaman hidrofluorocarbonados. Estos hidrofluorocarbonados, digamos, se han ido reemplazando por sustancias un poco menos perjudiciales para el ambiente. Eso se llaman sustancias agotadoras del ozono. Entonces, aunque ya existan de pronto leyes que hacen que esos SAO sean menores, de todas formas en la industria siguen estando presentes. Entonces la lupa está sobre esas sustancias y digamos que el problema real puede que sea muy cómodo, digamos, entrar a un estadio de estos y tener aire
como en la parte de abajo de los asientos, y pues los jugadores también tener como una fuente de aire hacia la cancha. Incluso en los estadios, que creo que va a haber hoteles y camas también, todo eso, ¿no? Con aire acondicionado. Exacto, muy cómodo. Claro, eso atrae un montón de turistas y obviamente eso económicamente es muy bueno para la organización, pero el tema acá se centra más sobre cuál va a ser la fuente de energía de esos sistemas de refrigeración y de acondicionamiento del aire. Si se van a basar en energías fósiles, pues es un círculo vicioso. Están generando mucha comodidad, digamos, en el evento, pero están emitiendo un montón de gases de efecto invernadero al final. Si lo van a hacer con fuentes alternativas como la energía solar u otras, o la energía eólica, otro tipo de fuentes, pues habría que ver si realmente tienen la infraestructura para sostener eso, porque eso es una cantidad de energía brutal, inmensa, y pues no sabemos hasta el momento si esa infraestructura, por ejemplo, en energía solar, la tengan para suplir todo un estadio durante 8 estadios, ¿verdad? Durante un mes. 8 estadios, sí. Más todo lo que… Más transporte, más que estamos hablando, transporte, hoteles. Entonces, más bien, ese es el problema. Es cómo van a suplir esos sistemas tan enormes de acondicionamiento del aire. Claro, esa es como la consecuencia del el rastro que hay detrás de ese acondicionamiento, esa comodidad y ese mundial casi que para ricos, ¿no? Mira que hay algo que se le ha criticado a otros anfitriones de mundiales, como Brasil, y es que construyen estadios que después nadie usa, ¿no? Sí, se acaba el mundial y la huella Ajá. pasó por ahí. Exactamente. Entonces Qatar se supone que tiene un plan para cada uno de los estadios donde va a desarrollar no sé qué tipo de competencias, pero pues prometió eso. Entonces creo que lo que queda es que no solamente en un mes nos volvamos a sentar y a mirar como qué pasó con las emisiones, sino que de aquí al resto de la vida hay que quedarse viendo como, bueno, qué van a hacer o qué hicieron con esos estadios y si sí cumplieron con esa promesa de ser sostenibles no solamente durante el mundial, sino pues a largo plazo. Claro, y la pregunta de cierre que le queríamos hacer a Julián, que tiene que ver con esto de qué pasa después, es una pregunta amplia, lo sabíamos desde el principio, pero la queríamos hacer porque también nos gustaría entender y aterrizar la idea para que se entienda mejor. Después de todo esto que hemos hablado, de ese rastro, del aire acondicionado, los transportes, la construcción, las energías, ¿qué consecuencias puede traer el mundial? Digamos, ¿qué huella medioambiental puede dejar? ¿Y cuál es la consecuencia que puede dejar este mundial después de todo este rastro que hemos recorrido a lo largo del capítulo? Si bien hemos dicho, no, falta un mes, habrá que ver cuando pase ese mes, qué pasa, con qué se hizo, pero así a priori, con las denuncias que hay, con lo que hay, ¿qué consecuencia puede traer un evento como este, como es Qatar 2022? Bueno, yo voy a empezar respondiéndote con una declaración del profesor de física atmosférica del Centro Aeroespacial Alemán, se llama Volker Griwi. Hace poco declaró que, digamos, las afirmaciones que se están dando con respecto a la organización del Mundial carecen de todo sentido y de toda lógica. O sea, lo que se está viendo en este momento es prácticamente mentiras. Es básicamente lo que él declara. Pero de parte de Qatar o alrededor de la organización. De la organización. Porque pues vendieron este mundial como un mundial carbono neutral, lo están vendiendo como algo ecológico, como algo amigable y sostenible ambientalmente, y realmente lo que se está viendo con todas estas controversias y todo esto que se ha publicado últimamente es que hay un conflicto de intereses enorme en la organización y con esas empresas veedoras, por ejemplo, del carbono, del mercado de carbono, y las consecuencias pueden ser muy graves. Por ejemplo, hablando específicamente del tema de atmósfera y de clima, pues muy graves, porque muchos de los gases que se van a emitir y que se están emitiendo pues perduran mucho en la atmósfera, en la dinámica atmosférica. Que hay una consecuencia posterior. A largo plazo.
a largo plazo sin duda. Y una duda ahí es, ¿esto es de los eventos grandes en general o es este que estamos hablando? Bueno, yo la verdad nunca había escuchado tantas cosas alrededor de un evento como este. Tal vez sí han habido más sucesos de este, pero han salido a la luz muchas cosas. Entonces, yo creo que sí va a haber unas repercusiones importantes. Ahora también hay que esperar cómo la organización puede solventar esta compra de bonos de carbono. Si realmente esos proyectos en Turquía y en Serbia realmente sí van a poder compensar, digamos, toda esa huella que se está dejando. Hay que esperar también. Tampoco podemos declarar anticipadamente una declaración así, pero sí es muy posible que esa meta que tenían de 1,5 millones de toneladas sean muchísimo más. O sea, haya sido una cifra un poco, digamos, inflada, mentirosa. Mentirosa. Maquillada. Exacto, porque seguramente las emisiones, no solo de dióxido de carbono, sino de otros gases de efecto invernadero, van a ser mayores. Claro. Leía yo hace poco una frase que decía que Qatar se quería mostrar al mundo con el Mundial y lo que logró fue una lupa inmensa, claro, todo el mundo está viendo Qatar, pero también todo el mundo lo está señalando. Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este capítulo. A ustedes, muchísimas gracias. María Paula, muchísimas gracias por estar aquí, por la preparación de este capítulo. No, a ustedes. Huguito, nos encontramos para la próxima ocasión. Ya viene el Mundial. Ya viene el Mundial, se acerca, estamos a una semana y el espectador a rueda seguirá siguiéndole la pista a este Mundial de Qatar 2022 que ya empieza y en el que seguiremos conectados. Muchas gracias.